¿Eres feliz, Sísifo? ¿Estás donde querías estar? ¿Has llegado por fin a ese punto de tu existencia en el que por fin has encontrado tu lugar en el mundo? Y si no es así, ¿qué te falta? Explorando infinidad de ejemplos de la historia del arte, la filosofía, la música, la mitología, la literatura, la ciencia, buceamos juntos en la frágil condición humana, sus debilidades, sus asperezas, sus inquietudes, sus dramas y sus alegrías. Nos detenemos a reflexionar sobre quiénes somos y por qué somos como somos. Tengo el placer de anunciarles mi nuevo podcast, El despertar de Sísifo. 6 horas de audio en 15 capítulos para ayudarles a ser mejores primates. Ya disponible en audible.es. Érase una vez, en la ciudad de Sidón, en el Oriente Medio, un rey llamado Agenor que vivía con su esposa Telefasa. La reina era la hija del dios de todos los ríos, el Nilo, y su nombre significaba aquella que es bella desde la lejanía. Agenor y Telefasa tenían 5 hijos y una hija, la bella Europa, a quien todos en la región admiraban por su belleza y por su virtud. Una noche, mientras Europa disfrutaba de un profundo y apacible sueño, 2 mujeres se aparecieron ante ella. Una llevaba ropas que a Europa le resultaban familiares y la otra vestía ropajes extranjeros. En esa bruma extraña que producen los sueños, las 2 mujeres empezaron a discutir amargamente sobre quién de las 2 se la llevaría con ella. Europa, sorprendida, les preguntó quiénes eran. La primera le dijo que se llamaba Este y la otra Oeste. Europa se lo pensó un momento y decidió elegir a Oeste, la que llevaba ropajes que le resultaban más familiares. En ese momento, el sueño de la muchacha concluyó. La joven Europa abrió sus ojos para encontrar, a través de las cortinas, los primeros brillos del alba inundando dulcemente su habitación. Los años pasaron. Europa crecía y su belleza se hizo más y más abrumadora. Se convirtió en una muchacha que era admirada por todos y desde los confines del reino de Sidón. Todos hablaban de ella. Y sobre el sueño que una vez soñó, su memoria lo fue borrando lentamente como el color de los vestidos que se apaga bajo los rayos del sol. Y llegó la primavera, y la naturaleza explotó alrededor de la joven Europa con sus más arrebatadores colores. Europa se fue a los bosques a recoger flores con sus amigas. Allí se quedó obnubilada por la belleza que la rodeaba. Los bosques estaban más hermosos que nunca, las flores reventaban por doquier y los pájaros cantaban con dulzura en las ramas de los árboles. Mientras jugaba correteando entre los arbustos, Zeus la descubrió desde lo alto y la halló tan hermosa que se enamoró de inmediato de ella. Y pensó entonces, esta muchacha ha de ser mía. Siendo el dios de todos los dioses, podía tener todo aquello que quisiera y en muy poco tiempo había diseñado un plan maléfico para poseer a la hermosa joven. Se convirtió entonces en un hermoso toro blanco que se aproximó lentamente con su cabeza gacha a la joven Europa y sus amigas. Imagínense ustedes a ese portentoso animal, resollante, de músculos tensos, acercándose sumiso, inclinando su testuz, pacífico y hermoso, resplandeciente bajo el sol de la primavera. Las amigas de Europa se acercaron también a acariciar al imponente bestia, pero el toro solo tenía, en apariencia, ojos para Europa, y sus atenciones hicieron que ella se sintiera especial. Viendo que ese hermoso animal actuaba de un modo tan tranquilo, no cupo en sí de gozo, lo acarició, lo besó e incluso hizo un collar de flores que puso alrededor de su cuello. El toro se inclinó suavemente y la muchacha no pudo resistir la tentación de montar sobre su grupa. El toro comenzó a caminar lentamente para no asustar a la muchacha. Cabalgando sobre su poderosa grupa, sobre las flores refulgentes, las mariposas traviesas, los arroyos cantarines, Europa se sintió la muchacha más dichosa sobre la faz de la tierra. Sin embargo, al verse ante el azul turquesa profundo del mar Egeo, el toro aceleró su paso, comenzó a galopar
y al alcanzar la ribera, con un salto gigante se lanzó en vibrante trote sobre la espuma del mar. En la grupa de la bestia resollante, Europa sintió miedo pero también euforia y se aferró con fuerza a los cuernos del animal para evitar su caída. En ese preciso instante, suspendida sobre las olas, con su largo chal ondeando al viento y su hermosa cabellera agitándose a merced de la brisa, Europa estaba más hermosa que nunca y era la viva imagen del poder y del triunfo. Sin embargo, era una sensación ficticia, porque Europa desconocía las verdaderas razones de aquel viaje. El toro blanco galopaba con fuerza y seguridad sobre las olas, hasta el punto de que la muchacha comenzó a temer por su vida. Europa, aterrada, no sabía reaccionar mientras el azul vacío del mar se extendía hasta más allá de donde ambos pudieran verlo. Pronto, la costa quedó fuera del alcance de su vista. Y Europa sintió que la confianza que había depositado en aquel toro blanco se sentía traicionada. Un colosal vacío se alojó en sus entrañas. El hermano de Zeus, Poseidón, el dios del mar, calmó las aguas a su paso y las Nereidas y los Tritones portaron sobre sus espaldas a Afrodita, la diosa del amor y la belleza, en una enorme concha para que esparciera flores al paso del cortejo nupcial. El viaje de Zeus y de Europa duró hasta que se encontraron frente a frente con la escarpada costa de la hermosa isla de Creta. Allí, Zeus se convirtió en la forma original delante de la sorprendida muchacha, que en cuanto se dio cuenta de quién tenía delante de ella, se ruborizó, paralizada de pánico, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. El dios la tomó allí mismo, sobre las rocas, salvajemente, embistiendo pelvis contra pelvis y cubriendo a la incauta muchacha de lágrimas, sudor, sangre, babas, semen y espuma del mar. De la unión de Zeus y de Europa nacieron 3 hijos. Mientras tanto, su padre, Agenor, había ordenado a sus hermanos que cruzaran el mundo entero y no regresaran sin haber encontrado a su preciosa hija. Cílix, su hermano mayor, estuvo buscando a la muchacha durante mucho tiempo, pero sin éxito. Terminó en una región de Asia Menor, a la que llamó Sicilia en su honor, y se convirtió en rey de aquellas tierras. Otro de sus hermanos, Zasus, dio finalmente con sus huesos en una isla a la que llamó Tasos, y donde también se quedó a reinar con justicia. Cadmo, el hermano más joven y querido de Europa, le preguntó al oráculo de Delfos qué hacer, y los sacerdotes del oráculo le dijeron que no se preocupara por su hermana porque estaba a salvo. También le dijeron que visitara una región al norte de Atenas y allí encontraría una ciudad que se volvería próspera y poderosa en los años venideros. De hecho, Cadmo fundó una ciudad a la que dio su nombre, Cadmia. Posteriormente, esta ciudad cambiaría su nombre y se llamaría Tebas. Los años transcurrieron y Europa fue envejeciendo en una cárcel de oro y murió cuando ya era una apacible anciana. Zeus entonces la transformó en una galaxia y él mismo tomó la forma del toro blanco una vez más para fundirse con ella en lo alto de los cielos, naciendo así la constelación de Tauro. El término Europa, que proviene del griego la de los ojos grandes o la de la visión vasta, fue probablemente utilizado por los antiguos griegos para definir las áreas geográficas al oeste y al norte de Grecia y más tarde para todo el continente que estaba separado de África, que por aquel entonces se conocía como Libia, y la gran y desconocida Asia, expandiéndose desde el estrecho del Bósforo hasta Gibraltar. Si Europa es Europa en esta leyenda, ¿quién o qué era el toro para los que contaron esta historia a sus congéneres por vez primera hace 3000 años? Es muy probable que aquel que inventó este cuento pensara que Europa se vería seducida por las mieles de Oriente, pero que debía avanzar hacia Occidente. De su crecimiento debía ser necesariamente a lo largo y ancho del Mediterráneo, hacia el oeste, hacia donde finalmente se expandió la influencia de Grecia, y a lomos de un toro blanco que podía simbolizar las virtudes del helenismo. No olviden que el mismísimo Zeus lleva a Europa sobre sus espaldas de camino a Poniente, hasta llegar a Creta. Si esta leyenda la hubiera escuchado un griego antiguo, habría llegado a la conclusión de que Europa, en realidad, no estaba siendo violada, sino que había salido ganando.
Las relaciones de pareja en aquella época no se interpretaban con la misma moralidad que ahora. Y casarse con el dios de los dioses, aunque no lo hubieras elegido, era la máxima aspiración de una muchachita. Así Europa fue salvada por Zeus, el helenismo, quien la salvó de los cantos de sirena de Oriente para alcanzar su plenitud hacia donde se ponía el sol. Sin embargo, en tiempos más modernos, esta misma historia ha servido como vehículo de cohesión del continente y también para separarnos los unos de los otros, y ha servido para criticar la deriva de Europa y para advertir de los peligros a los que se enfrenta. Y ha sido útil para unos y para otros porque hay muchas formas de responder a una pregunta tan simple. Si en esta leyenda Europa es Europa, ¿quién o qué es el toro? ¿Es el dios toro el parlamento guiando al continente hacia una muchas veces no deseada unificación económica y cultural? ¿O el toro representa al mundo que está locamente enamorado de esa hermosa doncella? Y ya que estamos, ¿es Europa una muchacha ingenua? ¿Es una víctima pasiva? ¿O una aventurera que toma al toro por los cuernos y busca su destino detrás del horizonte? Todo depende de quién esté leyendo y cuál sea su actitud hacia la Unión Europea. Sin que sea un símbolo oficial, la imagen de la muchacha joven, valiente y empoderada montando un toro blanco en pos de un nuevo futuro está presente cerca de muchas instituciones europeas, de tal forma que puede considerarse no solo una pieza de toponimia, sino también un símbolo semioficial o de personificación supranacional de la región europea. Aparece en la moneda griega de 2 euros, preside de forma de gran mosaico uno de los edificios más importantes del Parlamento, estaba en los uniformes de los integrantes del GEF de Francia, quienes, por cierto, llegaban a tatuárselo. Sellos, carteles y obras de arte europeas han empleado la imagen de la bella Europa, raptada por Zeus, para defender la cohesión del continente y para pedir su disgregación a partes iguales. ¿No resulta extraño, chocante, que se emplee la historia de una mujer fenicia secuestrada y agredida sexualmente por una deidad en celo y sin escrúpulos como símbolo de un proyecto único de paz, de integración voluntaria de diferentes naciones? Para responder a estas preguntas se debe utilizar algo de pensamiento creativo y espacio para la interpretación. Si en este cuento Europa es Europa, ¿quién o qué es el toro? Usar un mito como símbolo es un juego complejo que siempre implica seleccionar algunas partes de una narrativa y cancelar otras. En consecuencia, el proceso de comunicar un mito no se puede controlar porque contiene muchas capas de posibles significados. Con respecto al mito del toro, no es difícil pensar en una descripción menos positiva de la política europea y por lo tanto no es de extrañar que en el otro extremo del espectro la historia también haya sido utilizada por los euroescépticos. Para ellos, el mito retrata a la élite antidemocrática europea como el toro que miente sobre su identidad y sus intenciones y acaba violando a Europa, que serían el pueblo europeo que no tiene voz. En 2010, por ejemplo, Nigel Farage, cuando era líder del UKIP, empleó el mito en un famoso discurso en el que comparaba el secuestro de Zeus con el secuestro que Van Rompuy estaría ejerciendo sobre la democracia. El mito también se ha empleado para encender discursos en contra de la inmigración masiva o de un presunto cambio de sangre en Europa con la importación indiscriminada de inmigrantes, como fue el caso de Viktor Orbán en un discurso en 2018. Empleando esta interpretación, Europa es raptada y sin que pueda hacer nada para defenderse, transportada en volandas y mancillada. Sus valores, sus creencias y virtudes serían corrompidas y su futuro ya no estaría en sus manos por confiar en el toro blanco del buenismo y de los cambios a favor de la integración y la diversidad. Siguiendo esta misma línea, podrían incluso interpretar que el rapto de Europa es una llamada de atención sobre el nuevo orden mundial y cómo va a dirigir, lo queramos o no, nuestra agenda y nuestras vidas. Lo que en un principio parecía inofensivo y dócil, ha acabado por dominar las vidas de los europeos sin que tengamos ningún control sobre ello. Y si yo tuviera que interpretar el mito, diría que el toro blanco son los burócratas de Europa, que nos llevan en volandas, que nos violan, sin que podamos controlar nuestro destino. Pero claro, está la otra cara de la moneda. Durante la primera mitad del siglo XX, el mito se empleó para dotar de imágenes poderosas para la propaganda de los aliados. El toro representaba las fuerzas extremas del nacionalismo, la violencia y la opresión,
encarnadas en el nazismo. En esta versión se retrata a Europa como víctima de una fuerza brutal a la que reacciona en vano. Esta interpretación sienta las bases de una Europa unida, muestra cómo la integración europea ayudó a superar las fuerzas del mal y cómo estas experiencias están intrínsecamente presentes en el alma herida de Europa. La que sería comisaria de Asuntos Exteriores de la UE, Ferrero-Waldner, empleó varias veces el mito como un medio para transmitir el cambio de política exterior que ha experimentado Europa desde su creación. Otra interpretación de este mito se crea después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces el mito puede leerse como la seducción de Europa. El toro se representa aquí como el libertador del continente y muchos han querido ver este toro como los Estados Unidos de América, que eventualmente se casó con la misma muchacha a la que había seducido con su poder y su gloria. En este sentido, el toro americano ayuda a Europa a escapar de su devastador pasado y la escolta hacia un futuro más brillante. Pero claro, teniendo que pagar un alto precio a cambio, la pérdida de identidad. Europa se instaló con tanta seguridad en la espalda de la poderosa bestia estadounidense que nuestra niña no deseó nunca renunciar a su comodidad ni intentó nadar con su propia fuerza en aguas turbulentas. Pero claro, ¿y si Europa en este mito no fuera Europa? ¿Qué sería el toro blanco? ¿Qué nos habrían querido enseñar los que vinieron antes con esta historia? Puede que el rapto de esa muchacha nos quiera hablar de la confianza que podemos depositar en las personas y en cómo algunos pueden emplearla para manipularnos, para controlar nuestra vida. Los seres humanos necesitamos confiar porque creemos, a pesar de la inmensa cantidad de pruebas que se nos presentan en contra todos los días, en la bondad de este mundo. Europa vivía inmersa en un mundo de belleza y para ella era fácil confiar en un gran toro blanco, un ser en apariencia letal, pero que su mansedumbre la hacía creer que incluso podía montar su grupa sin sufrir consecuencias o sin pasar peligros. Este mito nos advierte de que aquellas personas que nos fallarán consiguen violar nuestra confianza porque hackean esa debilidad humana que nos hace desear desesperadamente quererles a pesar de que sabemos que lo que nos ofrecen es demasiado bueno para ser verdad. Esas mismas personas son capaces de engañar nuestra confianza porque saben exactamente qué decirnos para mantenernos enganchados. Recuerden que Zeus se presentó ante Europa como la quinta esencia de la naturaleza hermosa que la muchacha tanto gozaba. Esas mismas personas dañinas son capaces de llegar a nosotros porque nos hacen sentir como si alguien fuera capaz de reconocernos y de validarnos. Recuerden que Zeus se aproximó al grupo de muchachas, pero solo le hizo caso a la joven Europa. Y eso hizo que ella se sintiera especial. Las personas que son capaces de violar nuestra confianza te elogiarán por tus talentos y habilidades y hablarán sobre cómo destacas entre tus pares. Y aparentemente serán capaces de entender tu esencia. Eso te hará sentir comprendido, valorado y en buenas manos con esta persona, pero lamentablemente las personas poco confiables a menudo usarán ese talón de Aquiles para golpearte, elogiándote, enorgulleciéndote para que te sientas bien en su presencia. Es su más genial forma de manipulación. Es esta la sibilina forma que estas personas tienen de conseguir convencerte de que creas en ellos, de que deposites en ellos tu confianza, que subas en su grupa poderosa de toro blanco y de este modo termines por perder el control de tu destino.